I don't have a specific date to read out to you, but the president is committed to implementing tariffs effectively, just like he did in his first term. What the president has said on this front, the February 1st date for Canada and Mexico, also the China tariff that he has discussed. He rejected the 2.5% tariff. He said that was a little bit too low. He wants it to be higher. I'll leave it to him to make any decisions on that front. Donald Trump amenaza con la muerte del tratado comercial en América del Norte y la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales. Pero cabe preguntarse, ¿tiene tanta fuerza como parece? ¿Es invulnerable Estados Unidos? A nuestro juicio, si México y Canadá responden como ha respondido Colombia, es poco probable que Trump pueda sostener sus amenazas. Les voy a tratar de explicar por qué. Estados Unidos amenaza. El sábado terminará el tratado comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, con la imposición unilateral por parte de Estados Unidos de aranceles del 25% a los dos países a partir de ya, del 1 de febrero. Y la fecha se mantiene firme, dice la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en su primera rueda de prensa formal. Empiezan duros. La declaración se estaba produciendo justo 2 días después de que Donald Trump amenazara a Colombia con tasas del 50% a sus productos porque el presidente Gustavo Petro rechazó aceptar vuelos de repatriación de colombianos en condiciones denigrantes. Bueno. ¿Qué dijo México? ¿El país con más peso geopolítico frente a Estados Unidos en la región? Bueno, pues Claudia Sheinbaum, con mucha calma, dijo ayer en las mañaneras: hay conversaciones, hay diálogo, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero estamos preparados. Horas más tarde, el empresario Howard Lutnick, candidato a secretario de Comercio de los Estados Unidos, dijo ante el Senado que México y Canadá pueden evitar los aranceles si actúan de manera inmediata contra la migración y el tráfico de fentanilo. Si somos su principal socio comercial, muéstrennos respeto y cierren sus fronteras, dijo este señor. Bueno, más allá de las estridencias, la comparecencia de Lutnick deja claras cuáles son las prioridades comerciales de la administración Trump. Aranceles como herramienta de presión política sobre los demás países y un enfoque proteccionista para reindustrializar Estados Unidos. Claro, pero el problema, amigos, amigas y amigues, es que esa estrategia encierra múltiples contradicciones y no tiene el consenso de todos los aliados internacionales de Trump, ni tampoco de los propios empresarios y políticos republicanos que apoyan a Trump en Estados Unidos. El desplazamiento del dogma neoliberal hacia una política proteccionista, pues la verdad es que no comulga bien con el globalismo que algunas empresas transnacionales estadounidenses entienden que es fundamental para la economía de Estados Unidos. De hecho, lo que dice Trump que va a hacer va en el sentido contrario de la narrativa de los libertarios que promueven los principales aduladores de Trump, como el presidente argentino, un tal Javier Milei, y también eso va en una dirección contraria a la propia historia de los Estados Unidos, cuya defensa del libre mercado ha servido muchas veces para impedir el desarrollo de la industria en otros países. Es verdad que ahora China es el país más avanzado y por tanto el que más interés tiene en el libre comercio, pero claro, para un país como Estados Unidos, el proteccionismo puede encerrar contradicciones y guerras internas entre su propia clase dominante. Ayer, nada más y nada menos que The Wall Street Journal publicó un artículo en el que dice que los aranceles de Trump son ineficientes y un riesgo para el comercio del país. No es que lo diga un periódico chino, lo dice el Wall Street Journal. Y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó también, sin perder la calma en ningún momento, que una imposición de aranceles a productos canadienses y mexicanos no conseguirá que esos productos se fabriquen en los Estados Unidos, porque levantar la capacidad productiva cuesta mucho dinero y lo único que conseguiría al principio es inflación, precios más altos. La medida terminaría, razonaba Ebrard, afectando los patrones de consumo de los Estados Unidos, que tiene una sociedad a la que no le gusta ver afectados sus patrones de consumo, y sería la primera ruptura de una promesa de campaña de Trump. Recuerden, amigos, amigas y amigues, que hacer política es siempre empujar las contradicciones de tu adversario. Los aranceles de Trump
desatarían además una guerra comercial en el continente, pues tanto México como Canadá pues no tendrían más remedio que responder con aranceles a los productos estadounidenses. La economía funciona así. La pregunta entonces es, ¿puede hacer Trump lo que le dé la real gana? A nuestro juicio, no, porque la estrategia de Trump es insostenible para los propios intereses de los Estados Unidos. En un juego en el que Estados Unidos juega contra todos, Estados Unidos puede acabar perdiendo. Si México juega sus bazas económicas y ejerce un rol de liderazgo, Estados Unidos no lo va a tener tan fácil. La agresividad verbal, cuando se tiene un ejército poderoso detrás, es sin duda un factor clave en la política exterior. Pero como en el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, a veces los gigantes tienen pies de barro. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Para que no digan, citamos la Biblia en La Base. Somos abiertos y transversales. Ina Afinogénova, hoy vas tú al mando de la base de datos. ¿Qué traes? Estoy yo con la base de datos, mandándole saludos a nuestra compañera Irene Zugasti. Bueno, vamos a mirar de cerca con lupa esos pies de barro de los que acabas de hablar. ¿Qué es lo que va a perder Estados Unidos? Y también hablaremos del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC, que Trump pretende violar así, porque sí. Vuelve Manu Levín, espero que recuperado de una mudanza, que es una actividad bien difícil, otra vez entre titulares de periódicos y totales. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Fue duro, pero está superada ya la etapa esta. Vamos a analizar y a cuestionar un relato mediático que ya se está empezando a consolidar en estos primeros compases del mandato de Trump y que viene a presentar a este personaje y a sus decisiones como las propias de una especie de, siguiendo con las referencias bíblicas, Dios castigador, todopoderoso, un pantocrátor que puede fulminar a cualquiera con un chasquido de dedos. Yo creo que eso es algo que hay que cuestionar y que lo vamos a cuestionar. Pues aquí vamos a tratarles de dar los mejores datos, los mejores análisis y después contaremos con Eduardo García Granado, al que pediremos un análisis de las perspectivas que se abren en la relación de Estados Unidos con América Latina, con México y con el resto del mundo. Arrancamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Todo tuyo, compañero. Bueno. Quedan menos de 2 días para que Trump cumpla la amenaza que ha venido lanzando durante los últimos meses. Llega el día T, el día de los tariffs, el día en el que pretende imponer unilateralmente los aranceles del 25% contra Canadá y México. El 1 de febrero es la fecha límite que fijó el presidente estadounidense poco después de asumir el cargo. Si México y Canadá no toman medidas para cortar los flujos de inmigrantes y la llegada del fentanilo hacia Estados Unidos, se impondrá un impuesto del 25% para todos sus productos que se comercializan en Estados Unidos, en violación del Tratado de Libre Comercio que los 3 países renegociaron hace unos años. Trump exige a México y Canadá cerrar las fronteras con Estados Unidos para que ningún migrante entre en el país, al tiempo que prepara la habilitación de un centro de detención masivo para hasta 30.000 personas migrantes en Guantánamo. Las prácticas de Bukele se materializan y se perfeccionan. Se perfeccionan, ¿no? Este martes, en su primera rueda de prensa formal, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que la fecha del ataque arancelario, el 1 de febrero, se mantiene firme. Hemos visto una cooperación histórica por parte de México, pero, de momento, el 1 de febrero aún está en la agenda. Pues nada, el sábado entonces, pasado mañana, sabremos si la palabra más hermosa del diccionario según Trump empieza a joder las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos del sur y del norte y asimismo violar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio que el propio Donald Trump firmó en su momento con sus homólogos de México y de Canadá durante su primer mandato. Así es, la presidenta de México, como ya habías mencionado, Claudia Sheinbaum, que lleva meses explicando el lado oscuro de los aranceles para todos y el efecto boomerang para Estados Unidos con una envidiable calma, dijo ayer que no creía que Trump siguiese adelante con la amenaza. Yo le preguntaría, Presidenta, ¿cuál es la estrategia que México tiene para enfrentarlo o si ya existe diálogo para evitar que esto ocurra? Sí, no creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan.
Ya lo informaré. ¿Y cuál sería el plan, presidenta? Ya lo informaría en su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo, entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados. Dice Claudia Sheinbaum que México tiene un plan en caso de que finalmente el plan de Trump, la amenaza de Trump, se consume. No podemos saber aún qué contempla, lógicamente Sheinbaum no enseña sus cartas, pero hace unos meses nos dio una pista de esas cartas. Dijo literalmente: a un arancel vendrá otro arancel, y no es para nada una amenaza vacía. Algunos tienen sus mentes tan colonizadas que se piensan que México no tiene la capacidad de perjudicar económicamente a los Estados Unidos, y vamos, lo que no tiene su administración es la desfachatez que tiene ahora la de Trump de extorsionar, pero capacidad de hacer daño a Estados Unidos, México sí que tiene. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo fue en 2023 y se consolidó como tal nuevamente en 2024. Efectivamente, estamos hablando de más de 770 mil millones de dólares de intercambio comercial anual, en el que algo más de la mitad corresponde a las exportaciones. ¿Qué es lo que le vende México a Estados Unidos? Bueno, tiene un papel clave en la producción automotriz de Estados Unidos. Es el principal exportador de coches y el principal proveedor de piezas automovilísticas para las fábricas de Estados Unidos. Las empresas como Ford o General Motors son binacionales, así que ese 25% de régimen arancelario contra México afecta directamente a industrias estadounidenses. Y, una vez más, no lo decimos nosotros. La mejor forma de ver la potencia de un eventual golpe es evaluando los índices bursátiles. Cuando se empezó a hablar de los tariffs, las acciones de General Motors bajaron un 9% y las de Ford un 2,6%, por poner solo algún ejemplo. Eso es, y eso es solo la industria automotriz. Luego está la alimentación con aguacates, fruta y verdura. Total, en resumidas cuentas, que parece que en los propios Estados Unidos no saben muy bien cómo afrontar esta amenaza del propio Trump contra ellos mismos, por no tener claro en qué les favorecen los aranceles. No parecen tener claro tampoco esto ni siquiera todos los miembros del gabinete de Trump. Hay algunas voces que están confiando del propio entorno de Trump en que recule, ¿verdad, Ina? Así es, el empresario Hobart Lutnick, por ejemplo, candidato a secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que todavía Estados Unidos podía recoger cable. Claro, lo dijo descargando todo el peso de la responsabilidad en México, a ver si hacen algo con las fronteras, a ver si las cierran como pide Trump, que nosotros, bueno, tampoco queremos los aranceles que nos van a perjudicar, por favor, algo así ha dicho. Bueno, y a todo ello, si no recula, si digamos que dice ya está, me valió madre, se acabó el Tratado de Libre Comercio que firmamos con México y con Canadá, entonces, ¿qué ocurriría en ese caso? Bueno, en primer lugar, viola flagrantemente las cláusulas del tratado, que esa es otra. Técnicamente se tratará, pues eso, de una ruptura del Tratado de Libre Comercio, que de hecho tenía su revisión prevista para el año 2026, y eso también, lógicamente, abre puertas a que todos los firmantes hagan exactamente lo mismo, que lo violen. Bueno, cuéntanos más sobre el denominado TEMEC. ¿En qué se tradujo este acuerdo para México cuando empezó a formar parte de él? El TEMEC es el acuerdo comercial que Donald Trump, Justin Trudeau y AMLO firmaron en 2018. It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA and the NAFTA trade agreements with an incredible new U.S.-Mexico-Canada agreement called USMCA. It sort of just works. MCA. USMCA. USMCA, un acuerdo increíble, dijo Trump en 2018. Básicamente es USMCA, el TEMEC, que es el heredero del antiguo Tratado de Área de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, NAFTA, en sus siglas en inglés. México, Canadá y Estados Unidos conviven en una zona free trade de libre comercio desde la época de los 90. El neoliberal Carlos Salinas de Gortari lo gestó en los años 90, en la era de Bill Clinton
en la Casa Blanca. Se esperaba que su entrada en vigor favorecería las inversiones, el empleo y, en definitiva, aumentaría el PIB. Entonces crearon la región de libre comercio más grande del mundo y efectivamente su creación supuso un crecimiento sostenido de inversiones extranjeras en México. Según las estadísticas oficiales, en 1993, por ejemplo, las inversiones extranjeras se contabilizaron en apenas 4.900 millones de dólares. En 2023, la cifra superó los 36.000 millones. Subió el número de fábricas de automóviles, subieron los volúmenes de exportaciones. Una de las condiciones del acuerdo era precisamente favorecer las exportaciones de automóviles fabricados en alguno de los 3 países firmantes libres de aranceles, y por ello está, tan entrelazada ahora mismo la cadena de la producción automotriz entre Estados Unidos y México. Durante su primer mandato, Trump no dejó de presionar a sus socios para renegociar las condiciones porque creía que el tratado ya no hacía América grande. Amenazó con aranceles, una revisión más dura. En 2020, sin embargo, el TEMEC entró en vigor. Incredible agreement, decía Trump, ¿no? Según la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la zona de libre comercio favoreció a impulsar la inversión en un 37% en toda América del Norte, no solo en México. Parece toda una historia de éxito, aunque, por supuesto, tiene su lado B. En primer lugar, porque en estos años México se posicionó como un ensamblador muy potente, sí, pero el sector de innovación ha quedado relegado para los vecinos del norte. En segundo lugar, y esto es algo que va a centrar en este sexenio todos los debates, ojo a esto, se convirtió en víctima de las prácticas, México se convirtió en víctima de la práctica desleal conocida como dumping agrícola por parte de Estados Unidos, nada menos que con maíz, que es la base de la dieta mexicana. El lema de los campesinos mexicanos reza: sin maíz no hay país, así que debe ser paradójico el hecho de que el país consuma el maíz transgénico de Estados Unidos en más cantidades que el maíz autóctono, sin mencionar las consecuencias de esto para la salud pública y el medio ambiente. Según datos que cita el medio Truthdig, que Estados Unidos le vende a México maíz a precios 14% inferiores de lo que le cuesta producirlo y transportarlo. Y con el TEMEC firmado, los agricultores mexicanos, no tienen ningún mecanismo en absoluto de protección. El maíz más barato desde Estados Unidos obliga a los agricultores mexicanos a bajar también los precios. Claudia Sheinbaum envió hace 3 días al Congreso mexicano una reforma constitucional para proteger el maíz mexicano y prohibir la siembra de maíz transgénico. Pero claro, las exportaciones de Estados Unidos a México seguirán fluyendo a precios de dumping mientras el TEMEC esté en vigor. México llevó este caso, por cierto, a los tribunales comerciales que se pusieron del lado de los Estados Unidos recientemente, hace unas semanas. Así que un acuerdo que nació, en la atalaya del neoliberalismo, trae inversiones extranjeras, sí, pero uno de sus pilares es precisamente el de cercenar al pequeño productor local. En 2 días sabremos lo que pasa finalmente. Si Trump recula y retira los aranceles, será un respiro para sus socios, pero ojo, de tipo temporal. No vayamos a pensar que después de esto a Trump no se le pueda ocurrir algún otro tipo de extorsión. Si por el contrario pone los aranceles y viola el TEMEC, entonces tendremos que ver cuál es la respuesta de México. Muchos elementos apuntan a que podría ser proteger el maíz autóctono. Pero haga lo que haga Trump, México en particular y la América Latina en general tienen por delante una serie de años en los que nosotros aquí pensamos en la base que deben sortear esa amenaza juntos, porque si no lo hacen juntos, todo será mucho más difícil. Gracias, Ina. Vamos a construir un gran medio de comunicación para dar la batalla ideológica en América Latina, pero te necesitamos. Los medios corporativos tienen detrás grandes poderes económicos. Nosotros te tenemos a ti. Atención, participa en nuestro gran crowdfunding. Toda aportación es útil para que muy pronto irrumpa Canal Red América Latina. Efectivamente, el crowdfunding está cada vez más cerca de acabar en su cifra óptima. Llegamos en menos de 5 días a los 100.000, estamos en este momento por encima de los 120.000. Si llegamos a los 150.000 vamos a poder ir más deprisa y vamos a poder adquirir más materiales para lanzarlo ya. Así que os pedimos a todos y a todas un esfuerzo más, que ya estamos a punto de conseguirlo y muy pronto veréis qué cosas el nuevo equipo de
de Canal Red América Latina en México es capaz de hacer. Vamos ahora con Manu Levín, todo tuyo. Vamos con ello, vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. The New York Times. Trump busca someter al mundo con aranceles. El presidente amenaza cada vez más a otros países con aranceles por cuestiones que poco tienen que ver con el comercio. En su primera semana en el cargo, el presidente Trump intentó intimidar a gobiernos de todo el mundo. Para ello desplegó una amenaza común. Los países que no cumplieran sus exigencias se enfrentarían a fuertes aranceles sobre los productos que envíen a los consumidores estadounidenses. Trump, dice el New York Times, lleva mucho tiempo esgrimiendo los aranceles como arma para resolver los problemas comerciales, pero ahora el presidente los utiliza con frecuencia para obtener beneficios en asuntos que tienen poco que ver con el comercio. En su primera semana en el cargo, Trump intentó intimidar a gobiernos de todo el mundo y los medios serviles a los Estados Unidos también hicieron lo mismo que Trump, porque los grandes medios de comunicación del hemisferio occidental han puesto su correspondiente granito de arena para construir ese relato de intimidación internacional de Estados Unidos con Trump. ¿No es así? Absolutamente. En estos primeros compases del segundo mandato de Trump, lo decía al principio, ya comienzan a tomar forma algunos elementos de la narrativa mediática sobre su gobierno y cabe ya, por lo tanto, sacar algunas conclusiones. Lo que se va erigiendo, creo yo, es una narrativa que presenta a Trump como un personaje omnipotente e invencible, una especie, lo decía también antes, de pantocrátor, capaz de arrasar, de fulminar a cualquiera con un chasquido de dedos en uno de sus arrebatos de ira propios de un dios castigador. Atención, terrícolas, mucho cuidado con Trump. Este es el mensaje de los medios. Un relato mediático que efectivamente contribuye a acentuar el mismo efecto de intimidación que quiere generar Trump. Efectivamente, todo este discurso tiene una parte de realidad, es decir, que Trump tiene mucho poder, nadie lo duda, es el presidente de Estados Unidos, pero tiene también mucho, como decimos, de relato, incluso de relato preconcebido que se independiza de la realidad. Una prueba de esto está en cuál fue el marco mediático dominante sobre el conflicto diplomático entre Colombia y Estados Unidos. Lo analizamos aquí el otro día. ¿Qué sucedió realmente? Que ante la enérgica negativa del presidente Petro a recibir aviones con ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos tratados como criminales, Trump, tras sus amenazas iniciales, acabó renunciando a imponer a Colombia los aranceles y sanciones que había anunciado y enviando a los migrantes colombianos en las condiciones que exigió Gustavo Petro, sin esposas y con un trato digno. Las imágenes que así lo demuestran han dado la vuelta al mundo. En ellas se ve que ahora sí esas personas han llegado a Colombia, donde por cierto han sido recibidas por multitudes en el aeropuerto, tal y como el gobierno colombiano exigió, sin grilletes, sin custodia, ni en aviones militares. Esto fue lo que sucedió y, sin embargo, ¿cuál fue la narrativa mediática, Manu? Cuéntanos. ¿Cuál fue la razón? Trump humilla al presidente de Colombia, que aceptará deportaciones para evitar aranceles de Estados Unidos. Ese es el poder de irradiación del trumpismo para imponer sus narrativas mediáticas. Y con esto de los tratados de libre comercio y las amenazas de Trump de aranceles a diestro y siniestro, está sucediendo algo muy similar. Un relato mediático de omnipotencia que contribuye a reforzar el que quiere propagar la Casa Blanca. México y Brasil, dice el economista, podrán perder hasta un punto de su PIB con los aranceles de Trump. Trump puede hundir a Brasil y México con un pestañeo. Será mejor que obedezcan, negros. La presidenta de México, dice el ABC, no cree que se vayan a concretar los aranceles de Trump, pero dice tener un plan. Así ridiculiza el ABC a Claudia Sheinbaum, acompañando su titular de una fotografía de la presidenta con gesto descolocado, como de no saber cómo lidiar con Trump, y debajo otra inocente noticia relacionada que sugiere ABC y que abunda en la misma narrativa. Dice, Trump se impone y México aceptará 4 vuelos con deportados solo mexicanos. En fin, relato, como decimos, de omnipotencia internacional de Trump y de cómo es capaz de someter a cualquiera con sus aranceles. Lo cierto, vamos ahora con esto, es que, tal y como ya analizó Ina el otro día y hoy nuevamente, los aranceles son un arma de doble filo, que a quien también van a someter es a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Y hoy hay algunos análisis sobre la inflación que los aranceles de Trump podrían generar en los Estados Unidos, con fuertes de aumentos de precio de productos básicos que también están asomando en la prensa. Fijaos, Deutsche Welle, la mayoría de los economistas creen que los aranceles provocarán aumentos de precios en Estados Unidos que afectarán a los consumidores. O CNN, un medio prodemócrata estadounidense que viene con una línea crítica a esta propuesta de Trump. Los aranceles de Trump, dice la CNN, podrían elevar rápidamente los precios de los automóviles.
La BBC, por su parte, venía con un ejemplo de este efecto boomerang de los aranceles, al que llaman el efecto lavadora. Efectivamente, ¿qué es el efecto lavadora? Que ayuda a explicar por qué imponer aranceles a México puede dañar la economía de Estados Unidos. Es el titular de la BBC, que dice lo siguiente: estudios señalan que cuando se imponen aranceles también suben los precios de los productos en los países que los aplican. Y un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras, de ahí lo del efecto lavadora, que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato. Una investigación elaborada por 3 reconocidos economistas llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió un 12% como efecto directo de ese arancel. Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto. Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de $820.000 más en la compra de lavadoras por cada empleo creado. Una de las lecciones que dejó esa experiencia, además, es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también aumentaron los precios. E interesante también la pieza a este respecto del Financial Times. La economía de Trump, inflación versus aislacionismo, es el titular. Y os leo un par de fragmentos. Dice el Financial Times: los economistas advierten que las prioridades de la nueva administración podrían afectar a los bolsillos de la clase trabajadora estadounidense. Pues qué sorpresa, ¿verdad? Si a alguien se le había olvidado que Donald Trump no es un representante de los intereses de la clase obrera estadounidense, sino más bien que representa los intereses de la clase dominante o de determinados sectores de esas clases dominantes frente a otros, mejor dicho, ahora lo van a comprobar con toda la rapidez, porque con sus políticas económicas y fiscales, Trump va a favorecer a unos cuantos peces gordos, pero va a perjudicar a otros peces gordos con mucho poder y sobre todo a la clase obrera de su país. Los esfuerzos de Donald Trump, continúa el Financial Times, para abordar el creciente costo de vida parecen decepcionar a los votantes estadounidenses, y los economistas advierten que su nueva administración está priorizando el principio de Estados Unidos primero por sobre la lucha contra la inflación. Los economistas han revisado al alza sus previsiones de subidas de precios para este año en medio de señales de que la agenda proteccionista y aislacionista del presidente elevará los costes y dejará a la Reserva Federal luchando por recortar las tasas de interés. Las políticas que están aplicando tienen un alto riesgo de inflación, dijo Adam Posen, director del Centro de Estudios Peterson Institute for International Economics. Parece que promover la industria manufacturera y atacar a los socios comerciales de Estados Unidos son objetivos que para Trump son una prioridad mayor que el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Los economistas ahora, en promedio, predicen que la inflación será del 2,6% este año, frente al 2,2% antes de las elecciones, según el agregador de pronósticos Consensus Economics, debido al riesgo de que las mayores promesas políticas de Trump sobre inmigración, aranceles y recortes de impuestos y reducción de la burocracia podrían aumentar el costo de vida. Los consumidores se enfrentaron a aumentos de precios de más del 20% durante los 4 años de mandato de Joe Biden, y el peor aumento de la inflación en una generación obligó a que las tasas de interés subieran a un máximo de 23 años y les costó caro a los demócratas en las urnas. Pero Trump sostiene que el alto costo de vida no es la principal preocupación de su administración. Todos dijeron que la inflación era el problema número 1. Yo dije, no estoy de acuerdo, esto dijo Trump. Dijo a sus partidarios esto el día mismo de la investidura, argumentando que la inmigración era un problema más urgente. Si realmente pensaban que este tipo iba a hacer algo con el precio de los huevos, entonces probablemente se sentirán brutalmente decepcionados, dijo Mark Blythe, profesor de la Universidad de Brown y autor de Inflación, una guía para usuarios y perdedores. Su postura, dice este académico, es la siguiente: no podemos darles alimentos baratos, pero podemos darles el Golfo de América. No podemos darles alimentos baratos, pero podemos darles el Golfo de América. Bueno, pues ahí tienen lo que Trump se dispone a darle de comer a los trabajadores estadounidenses. Banderas, banderas y más banderas. 4 barras para desayunar y 3 estrellas para cenar. ¡Qué rico! ¿Cómo alimenta Donald Trump? Ojo, porque puede que las banderas sean más sanas y nutritivas que buena parte de los alimentos que consume en Estados Unidos. Pero, en fin, acabamos ya con una cosa más, porque la ametralladora de aranceles de Trump puede tener efectos adversos en Estados Unidos, no solo económicamente, para la economía real de los trabajadores, sino también geopolíticamente. ¿Por qué? Porque puede empujar a sus socios a buscar otros caminos, otras alianzas. Áreas como la Unión Europea, que han formado parte del mismo equipo que Estados Unidos desde 1945, van a tener que acostumbrarse a jugar solos. Estados Unidos no es de fiar
y eso es una conclusión desgarradora para Occidente y en especial para la Unión Europea. No se trata de dar nada por roto, pero sí de tomar nota del hecho de la poca fiabilidad de los Estados Unidos y comenzar a buscar otros acuerdos más estables, otros espacios donde las relaciones comerciales sean más seguras. Leemos hoy en El Español. Y en lo que respecta a América Latina, a Colombia, por ejemplo, esto ya está sucediendo, ya está ocurriendo. Claro, frente a un Trump imprevisible, parece que China emerge como un elemento de orden y previsibilidad en la arena internacional, ¿no? Gustavo Petro ya planteó en su larga publicación en X en respuesta a Trump que Colombia buscaría ampliar sus relaciones comerciales y el presidente colombiano, visto lo visto, por mucho que digan los medios serviles a Trump, no recula. Esta es la música que suena en la televisión pública colombiana. Señal Colombia, dale al play, Xavi. Y mucha atención a esta noticia. Como medida para diversificar las exportaciones de Colombia, el Ministerio de Comercio anunció que firmará un importante acuerdo comercial con China. Dani Carlos Correa, buenas tardes. ¿Cuál sería la importancia de esta alianza para la economía nacional? Adelante. Hola, ¿qué tal, Catalina? Muy buenas tardes. Pues mira, el gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera que se formalice la firma del acuerdo La Franja y la Ruta con China, una importante alianza comercial entre ambos países. Y respondiendo un poco su pregunta, para algunos analistas económicos la importancia de diversificar las exportaciones radica en que, en este caso, se reduciría la dependencia de mercados tradicionales, por ejemplo, con Estados Unidos, también permitiría explorar nuevas rutas comerciales, ampliar las oportunidades de inversión y la competitividad en el mercado asiático. Así es la vida, amigos, amigas y amigues. Trump no es ningún dios invulnerable y su agresividad y su soberbia hacia América Latina se le pueden volver en contra si al otro lado encuentran líderes que no se arrugan y están dispuestos y dispuestas a defender la soberanía y los intereses de sus países. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro sí han demostrado ser ese tipo de líderes y en pocos días veremos si los ecuatorianos y ecuatorianas deciden echar al niño rico de Miami que tienen por presidente, que no duda en malvender su país a los Estados Unidos, y recuperan al frente de su gobierno a personas dispuestas a defender los intereses de Ecuador, de la patria. Desde Canal Red seguiremos esas elecciones con mucha atención y puede que con un programa especial. Gracias, Manu. Para algunos analistas económicos, establecer acuerdos comerciales con China es fundamental para Colombia, ya que este país es la segunda economía más grande del mundo y un mercado clave para productos colombianos como el café, minerales y flores. La firma de acuerdos con China ofrecería a Colombia la oportunidad de diversificar sus exportaciones, reducir su dependencia de mercados tradicionales y acceder a nuevas oportunidades de inversión, especialmente en sectores como tecnología e infraestructura. Nos acompaña hoy nuestro analista internacional del Consejo Editorial de Canal Red, Eduardo García. Compañero, muchísimas gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Eduardo, en el programa hemos estado estableciendo, digamos, como dos posibilidades: que en las próximas horas Trump recule o, por el contrario, que cumpla la amenaza y salte por los aires el TEMEC. Te voy a pedir algo muy difícil, porque la nuestra no es una ciencia como las ciencias naturales, donde las variables son más fáciles de controlar. Aquí hay muchas variables, incluso la variable psicológica del propio personaje, pero te voy a pedir que te mojes y que apuestes por uno de esos dos escenarios como a tu juicio más probable respecto a si habrá agresión arancelaria o Trump reculará. Adelante. Yo, mira, voy a ser coherente con mi propio discurso en las últimas semanas, a riesgo, por supuesto, de equivocarme, y es que, aunque sí considero que los aranceles, al igual que las deportaciones, tal como se están planteando desde el gobierno de Donald Trump, pueden tener un impacto negativo para la propia economía estadounidense, al menos a corto plazo, creo que sí lo va a sostener. Creo que Trump en general no reculará, porque a largo plazo, en los próximos 4 años, va a querer utilizar los aranceles como un arma de guerra. Esto es, yo creo, que el elemento más importante. Es decir, Donald Trump entiende, el trumpismo entiende, el nuevo gobierno estadounidense entiende que Estados Unidos ya no puede sostener el sistema colectivo de poder tal y como lo conocía hasta ahora. Es decir, una suerte de engranaje en el que más o menos todos pintaban lo mismo, por ejemplo los aliados europeos, con un Estados Unidos que lideraba
pero que era en cierta medida un buen jefe, ¿no? Por así decirlo, que consentía a sus aliados y que consentía a aquellos estados que, aunque no fuesen aliados orgánicos, sí que llevaban o tenían buenas relaciones con el hegemón, que eran los estados latinoamericanos, los sistemas liberales latinoamericanos. Liberales me estoy refiriendo aquí más en el sentido de la estructura política y no tanto de la economía. Yo creo que Trump cambia eso, rompe con eso, quiere un liderazgo marcadamente hegemónico, agresivo, de dominación plena de los aliados, pero también de los estados intermedios, como es el caso de la mayoría de los estados latinoamericanos, y eso pasa por ejercer presiones, porque Donald Trump no solo se juega la variable económica, esto es muy importante. Donald Trump está dispuesto, creo yo, a asumir un cierto coste económico inmediato dentro de Estados Unidos, mejor, por supuesto, si este coste lo asume al inicio de su mandato, si esto consigue cambiar la correlación de fuerzas en América Latina, correlación de fuerzas políticas, porque aquí hemos comentado muchas veces en las últimas semanas que Donald Trump tiene una mirada con respecto a América Latina en términos políticos que difiere enormemente de lo que ha sido el abordaje estadounidense de las últimas décadas con la región. Hasta ahora, diría que desde los años 90, desde que Estados Unidos logra esa gigantesca victoria política que fue el consenso de Washington, que sí, fue una victoria económica, pero sobre todo fue una victoria política porque, habiendo además financiado procesos de genocidio ideológico en la región un par de décadas antes, pues consiguió anular las posibilidades revolucionarias de buena parte de las sociedades latinoamericanas. Y a partir de ahí, durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, el abordaje estadounidense con la región latinoamericana era pues más o menos pragmático. ¿Que eres un gobierno formalmente liberal de derechas? Nos llevamos fantásticamente. ¿Que eres un gobierno formalmente liberal pero más bien de izquierdas? Bueno, pues te digo alguna declaración por aquí, te hago algún tipo de condena económica por aquí, pero nada muy loco. Trump va a un escenario radicalmente distinto y nos tenemos que quedar con esta copla. Trump quiere dibujar una América Latina en la que claramente se diferencien los buenos y los malos. Es decir, un puñado de gobiernos, aliados orgánicos, subyugados, humillados a los lineamientos internacionales y económicos de Estados Unidos. El gobierno argentino de Javier Milei es uno de ellos, pero Trump aspira a que haya más, aspira a que se consolide Daniel Noboa en Ecuador, por eso esas elecciones son tan importantes en términos geopolíticos. Son las primeras elecciones en América Latina donde puede ganar un aliado de Donald Trump desde la victoria de Donald Trump, por eso es tan importante, entre otros muchos factores internos en Ecuador, y quiere dibujar a todos los demás, es decir, a todos los actores latinoamericanos, igual que quiere hacer en Europa, a todos los actores latinoamericanos que no se subordinen a los intereses estadounidenses, meterlos en una extraña bolsa de los malos. Es decir, los malos ya no van a ser solo Venezuela, Cuba, Nicaragua u Honduras, que hasta ahora sufrían agresiones económicas y diplomáticas y ahora pues pueden llegar a sufrir algún tipo de agresión militar. Ahora los malos también son los sistemas formalmente liberales, pero económicamente soberanistas o más bien de izquierdas, como el gobierno mexicano o el gobierno colombiano. Claro, a estos Donald Trump les quiere reservar la misma suerte que hasta hace no mucho se le reservaba desde Estados Unidos a países como Venezuela. Agresiones económicas, sanciones, veremos incluso si quizá algún tipo de sistema de bloqueos, pero sin embargo la primera de las fases es utilizar los aranceles y las deportaciones, por cierto, que también es un arma económica contra estos países. Las deportaciones, que esté yendo tan en serio, a mí me parece claramente una demostración de que está dispuesto a asumir los costes económicos a cambio de agredir a los países latinoamericanos que sean más o menos hostiles con Estados Unidos. De hecho, os doy un dato. Si el gobierno de Donald Trump cumple con las deportaciones, por ejemplo, referidas a migrantes procedentes de países centroamericanos, eso va a suponer de verdad un shock económico para las economías centroamericanas. Guatemala, sin ir más lejos, en torno al 20-25% de su economía depende de las remesas de migrantes guatemaltecos que envían dólares a sus familiares en Guatemala. Imaginaos el impacto que esto puede tener en un montón de economías. Trump tiene ese arma, el arma de los aranceles y el arma de las deportaciones para presionar a estos gobiernos. Yo insisto mucho, de verdad que este mandato de Trump aspira a redibujar las relaciones de Estados Unidos con América Latina de una forma que no hemos visto en unas cuantas décadas. Quiere volver al escenario del patio trasero, pero violento además, o sea, con una vinculación agresiva, con una dominación de o estás conmigo o estás frontalmente contra mí, y yo creo que va en serio. Creo que lo de los aranceles no lo va a recular, creo que es un plan que tiene en mente bastante sólido, él y buena parte de su equipo, ni hablar, Marco Rubio, y más allá de pues, las resistencias que evidentemente muchos gobiernos latinoamericanos puedan hacer,
Yo insisto en que estas resistencias, si no están integradas en un sistema colectivo latinoamericanista, tienen todas las de perder, la verdad, porque Estados Unidos tiene más poder que estos estados latinoamericanos. Pueden resistir, pero en general creo que Trump va a insistir con las aranceles y va a ser en cierta medida efectivo. Vamos a ver si para doblegar gobiernos y vamos a ver también si para doblegar intenciones de voto en países como el mexicano, donde Claudia Sheinbaum acaba de arrasar en las elecciones hace apenas unos pocos meses, y a lo mejor si Trump de verdad daña la economía mexicana, pues consigue dentro de 6 años su objetivo político, que es el fin de todo gobierno de izquierdas en América Latina. Cuando a Eduardo le acusan de ser un pesimista, suele responder que él es un optimista bien informado. En fin, veremos lo que pasa y ojalá no tengas razón, aunque sueles tenerla. Muchísimas gracias por atendernos, compañero. Espero estar mal informado en este caso, Pablo. No tiene Gracias. pinta. En fin, llegamos al final del programa. Permítanme recordarles que estamos ya muy cerquita de terminar la fase óptima del crowdfunding. En este QR pueden aportar para que cuanto antes podamos empezar a trabajar desde América Latina, desde Ciudad de México. Si no son socios todavía de Canal Red, háganlo. Es gracias a ustedes, gracias a lo que podemos hacer periodismo y con todos los desafíos que implica la violencia mediática de corte trumpista en América Latina, pero también en el conjunto del mundo. Vamos a terminar con buen humor y algo más de optimismo que Eduardo, dedicándole a Donald Trump un temazo de dimensión latina que se titula Tú eres un poco fanfarrón. Hasta mañana con la base Comanche.